Bien, buenos días queridos amigos, ya entramos en la quinta y última sesión de este curso breve sobre marxismo. En las anteriores hemos presentado en las tres primeras cuál es el pensamiento de Marx. En la cuarta hemos señalado los errores del marxismo y hoy, en la quinta y última, vamos a abordar cuáles son la alternativa posible al sistema marxista. Empezamos allá. ¿Qué es el marxismo? Este ha sido el programa general del curso. ¿Qué es el marxismo? Hemos visto la introducción, las frases claves del manifiesto comunista, la esencia del capital, las ideas claves del origen, esta no lo hemos podido ver, no nos ha dado tiempo, y cuál es la esencia del pensamiento marxista. Hemos hecho un resumen. Cuáles son los errores del marxismo y finalmente vamos a abordar hoy cuál es la alternativa al pensamiento marxista. Alternativa al pensamiento marxista. Primero, es necesario que exista una alternativa integral, clara y realizable. El pensamiento marxista es muy poderoso, está muy inculcado en la sociedad, tanto de una forma externa como sobre todo de una forma inconsciente, y es necesario que haya una alternativa integral clara y realizable que evite esa fuente terrible de confusión y de violencia, de estímulo de la violencia que existe en el mundo materialista, que divide a la sociedad en buenos y malos, entre los que tienen y no tienen, y que cree que lo único que hay es la violencia como elemento de acabar con este sistema. El contenido de la alternativa pues debe tocar cuatro líneas. El concepto ontológico del ser humano frente al concepto marxista, el método dialéctico no marxista, una teoría económica no marxista y un enfoque de la historia no marxista. En primer lugar, el impacto del pensamiento marxista en la sociedad ha sido amplio y destructivo. La etapa de expansión del régimen comunista. El régimen comunista, como sabemos, se implantó por primera vez en 1917 en Rusia, a partir de entonces llamada Unión Soviética. Tras la Segunda Guerra Mundial, el comunismo se implantó en los países del entorno de la URSS, en Polonia, Alemania del Este, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Albania y Yugoslavia, y también en otros países como Mongolia y Corea del Norte. En 1949 en China, en la China continental, y después en 1959 en Cuba. Luego, en la década de los 70, que fue una década de una grandísima expansión del comunismo, en Vietnam, 1975, Vietnam, Laos, Camboya, Nepal, 1979, Afganistán, Siria, Yemen del Sur, Etiopía, 1974, Somalia, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Nicaragua, y hubo guerrillas marxistas en muchos otros países, por ejemplo en Perú, El Salvador, Argentina, Uruguay. Y como resultado de todo ello, a finales de los años 70, los regímenes comunistas dominaban un tercio de la superficie terrestre. Sin embargo, después llegó la fase de decadencia. La llegada de Gorbachov al poder dio lugar a un tímido proceso de reformas en el plano económico, la perestroika, y políticas, la glasnost en la Unión Soviética. La perestroika se trataba de dar pequeñas posibilidades a la iniciativa privada, pequeños restaurantes, taxi privado, etcétera, etcétera, para ir tirando de ese aspecto de la economía que luego es tan fundamental para el equilibrio y el desarrollo económico de las sociedades. Fue la perestroika. Recuerda la perestroika un poco a los famosos paladares de Cuba, esos pequeños restaurantes de 4 mesas como máximo, para que no se enriquezcan, que permiten un cierto desahogo a aquellos que les autoriza tener esos pequeños restaurantes. Eso era la parte económica, pero luego hubo la parte política, la glasnost,
que fue la transparencia, es decir, qué es lo que pasa en la realidad en la sociedad, no nos engañemos, no sigamos ocultando las cosas, pongamos las cosas sobre la mesa, y todo eso dio lugar a un proceso de cambio muy importante y muy valiente por parte de Gorbachov. Provocó una revolución pacífica en la Europa comunista. En primer lugar, el 9 de noviembre del 89 cayó el muro de Berlín en ese contexto. Las propias autoridades comunistas no quisieron impedir, no dejaron de Alemania del Este, desistieron de frenar a la población y el muro de Berlín cayó y fue un principio de acabarse con las dictaduras comunistas en toda Europa del Este. Cayó Ceausescu en Rumanía, cayeron los diversos regímenes comunistas en Polonia, en Bulgaria, en Yugoslavia, en Albania. Poco a poco fueron cayendo todos esos países comunistas. ¿Cuál ha sido, sin embargo, hasta ese momento, hasta 1989, en el cual realmente hay que reconocer la importancia y la valentía de la figura de Gorbachov para dar paso a todo este proceso? ¿Cuáles fueron hasta entonces los resultados del comunismo? Bueno, pues más de 100 millones de muertos se calcula que han producido los regímenes comunistas. Hay un libro muy bueno que se llama El libro negro del comunismo, donde se dan esos datos. Y también en España pues tenemos también el libro del comunismo de Federico Jiménez de los Santos, que también aporta muchos datos al respecto. Los más de 100 millones de muertos son una cifra muy superior a los muertos provocados por el nazismo de Hitler. Luego, entonces, realmente el comunismo, desde este punto de vista, ha sido mucho peor que el propio sistema nazi de Hitler. Por otra parte, en las sociedades donde se ha implantado el comunismo se ha producido una destrucción moral, social y económica. Las sociedades han perdido el espíritu de iniciativa, siguen desconfiando los ciudadanos de esos mundos, desconfiando del vecino, porque fueron educados en una cultura en la cual había que estar callados, sin poder decir nada, y las economías han quedado destrozadas por falta, digamos, de la iniciativa y todo esto, que es lo que hace funcionar la economía en la mayor parte de países del mundo. Por otra parte, hay otro elemento a contar, muy importante, la falta de visión y de alternativa de Occidente. Los países de Occidente no supieron dar alternativa al marxismo, que llevaba mediante la violencia a la creación de regímenes dictatoriales y policiales mucho peores que los que habían originado las dictaduras de derechas, por mucho que se diga. Baste comparar la situación económica o de libertades de España en 1975 a la muerte de Franco con la de Rumanía, Bulgaria, Polonia, Hungría o Unión Soviética a la caída del comunismo 15 años después. España estaba en mucho mejores condiciones. ¿Por qué? Pues porque al no limitarse como mínimo la economía privada, todo eso produjo un desarrollo económico. Y por otra parte, dentro del propio desarrollo económico se generó ese esquema de libertad política. Y esa libertad política poco a poco se fue consolidando, mientras que en los regímenes comunistas el régimen de opresión y de silencio fue hasta el último momento tremendamente grave. Y los países, digamos, occidentales, pues no supieron dar respuesta a ello. Y resulta increíble pensar, por ejemplo, que el muro de Berlín siguió existiendo hasta 1989. En España Franco había muerto en 1975. 14 años más tarde aún seguía esa dictadura comunista. Nadie se atrevía a criticarla y muchos creían que el comunismo era algo incambiable, algo eterno, que tenía que perseguir así, ¿vale? Y se ha tenido información de los gulag, de todo esto, pero parece como si todo eso fuera mucho menos importante que lo que se hizo en los regímenes comunistas. De hecho, en la propia España tenemos también aún un radicalismo entre la izquierda y la derecha a cuenta de la guerra civil, sin querer reconocer de una forma sensata que hubo cosas en los dos bandos y que, desde luego, si hubiese ganado el régimen comunista, que es lo que se hubiese implantado con el apoyo de la Unión Soviética, pues probablemente nuestra situación hubiese sido pues como la de Rumanía, Bulgaria, etcétera, etcétera, al cabo de ese tiempo. Entonces, todo este tipo de valoraciones que tienen una gran carga emocional se deben hacer con serenidad, es decir, el tiempo pasado ha pasado, pero ahora es el momento de buscar concordia y no pretender
que realmente las izquierdas radicales han sido una maravilla para el mundo, han sido un lastre profundo, y todos los países que han salido de las dictaduras comunistas son un testimonio muy claro de todo ello. Es imprescindible desvelar la verdad de las experiencias comunistas y desmitificar al marxismo. El marxismo está constituido por 4 pilares esenciales. Por otra parte, en cuanto a su filosofía, es decir, lo anterior es hablar de los resultados para, digamos, contraponerlos a la realidad marxista. Eso es lo que hay. Pero hay también que hablar desde el punto de vista filosófico, y el marxismo está compuesto por 4 pilares básicos, que son su materialismo absoluto, que considera al hombre y a la conciencia como un mero resultado del entorno. El hombre está determinado por su entorno. Su dialéctica anti-hegeliana de confrontación. No creen en el acuerdo, sino en la confrontación violenta. Su teoría económica, que dice que siempre que existe capital se produce explotación, siempre que existe capital se produce explotación, no hay otra alternativa, la explotación del trabajador, y la teoría de la lucha de clases y de que la historia se basa en la lucha de clases. Estos pilares, estos 4 pilares, constituyen realmente un ensamblaje entrelazado, y hay que reconocer que el marxismo ha sido una filosofía tan integral, tan completa, que ha dominado el siglo XX. Y realmente para muchos el marxismo era ciencia, era algo verdadero, y estaba todo muy entrelazado, estos 4 pilares: el concepto del hombre, la dialéctica, la teoría económica y la teoría de la historia. Está tan entrelazado que cuando cualquiera de ellos cae, todo lo demás se derriba. Y eso es algo que hay que plantearse, cómo podemos cambiar ese tipo de errores. En primer lugar, alternativa al primer pilar, de que el hombre está determinado. Hay que asumir la responsabilidad humana frente al materialismo determinista. El marxismo señala que es la infraestructura, las relaciones de producción, la que genera la superestructura. Y en particular, que el individuo está determinado por su contexto social. Y que él no es el que hace el contexto social, sino que es el contexto social el que lo hace a él. Marx discrepó de Bauer por todo ello, diciendo que, bueno, que no eran las religiones el problema, como hemos citado antes, sino que el problema era la propiedad privada. Discrepó Marx de Feuerbach también, porque aunque este era ateo y materialista, creía que la bondad humana era la que cambiaba. Marx seguía insistiendo en que era la propiedad privada de los medios de producción. Y por otra parte, hay un segundo pilar, que es el tema de la dialéctica. Ante la dialéctica marxista de confrontación hay que afirmar la posibilidad de integración equilibradora y de acuerdo. La propia naturaleza se rige por la interacción y el equilibrio. Hasta los animales se rigen por ese esquema. Los zorros se comen a los conejos, pero como reduzcan mucho la población de conejos, los zorros no tendrán comida y morirán, y se volverá a disminuir la población de zorros hasta que vuelva a reequilibrarse con la de conejos, buscando un punto de equilibrio. Esto pasa siempre, son ciclos que están para autoequilibrarse, los ciclos de la vida, tierra, plantas, animales, vuelta a la tierra, son ciclos normales y están basados en el equilibrio, en buscar el equilibrio. Y la democracia, por otra parte, permite llegar a opiniones diversas y su discusión para llegar a acuerdos. Y es el sistema político mucho más útil, eficiente y creativo que el marxismo dictatorial, que no da posibilidad para ello. La economía. Frente a la economía marxista, a la teoría del valor, trabajo y la plusvalía, la alternativa es una economía de mercado regulada, frente a la eliminación de la propiedad privada y a la planificación centralizada. El valor de las mercancías depende, por una parte, de la utilidad que el comprador encuentra en ellas, pero también de las circunstancias de oferta y demanda, que cambian también con el tiempo. A veces el comprador compra cosas pues porque ha bajado el precio, y no las compra porque ha subido el precio. En suma, las mercancías no tienen un precio ni fijo ni justo, tienen un valor de mercado, y hay que diferenciar lo económico de lo social. Por otra parte, hay un conjunto de factores que contribuyen a que se pueda crear la mercancía,
tanto el trabajo humano como la materia prima, como las máquinas, como los edificios, todo esto forma parte de del producto final que se obtiene. Y no hay ninguna fórmula objetiva que pueda decir qué valor aporta el trabajo humano y qué valor aportan todos y cada uno de los demás factores. Tercero, la economía de mercado regulada. El libre mercado y la iniciativa son imprescindibles. En España, los empleos, el 85% de empleos son del sector privado, el 15% de empleos del sector público. No se puede pretender que el sector público, digamos, sea el que ocupe y genere mayor número de empleos. ¿Por qué? Porque cuando nos llegamos en temas que exigen mucha iniciativa, mucha movilidad, mucho dinamismo, el sector público no suele ser, como se ha demostrado en los países propios comunistas, capaz de hacer que las cosas funcionen. La propiedad privada, por otra parte, es una herramienta necesaria para responsabilizar la iniciativa económica. Es decir, yo cuando creo un nuevo negocio, de alguna forma estoy responsabilizándome, pidiendo un crédito, hipotecándome, es decir, en función de lo que tengo. Mi propiedad privada es una especie de forma de responsabilizarme ante las decisiones que tengo. Entonces es una cosa buena y conveniente, y al mismo tiempo pues es una forma de acumular para el futuro, pues para un momento de vejez o demás. Y la misión del Estado es el fomento de la convivencia, lo cual exige que se garantice la libertad y la igualdad y se promueva la fraternidad también en la economía. Esa es la misión del Estado. La regulación del marco productivo, de las relaciones laborales, el trato equitativo, el cuidado de los desfavorecidos, el sistema de pensiones, educación y sanidad son un deber del Estado, mediante normas que emanan de los representantes políticos, que se ponen de acuerdo para elaborar las leyes que sea, para que todo esto se aporte y para modificarlas en su caso si se observa que no son funcionales. Es decir, es como poner en manos del pueblo, a través de sus representantes, la modificación de ese marco para que al final sea lo más satisfactorio posible. Y por otra parte, hay una cosa muy importante tener en cuenta. Tanto la actividad privada como la pública deben funcionar dentro del principio de eficiencia. Es decir, maximizar sus servicios o productos con el mínimo coste, es decir, con el uso óptimo de los recursos productivos. La actividad privada lo hace por razones naturales. Aquella actividad privada que no es eficiente, que produce muy caro y que tiene que vender carísimo, pues al final se ve eliminada del mercado porque no consigue mercado suficiente para su producción. Pero es que también el sector público debería asumir siempre el principio de eficiencia o mínimos costes. No basta con decir, es que esto es público y por ser público es bueno. No. No confundamos lo gratuito con lo público. Una cosa es que haya enseñanza gratuita y otra es que toda sea pública. Una cosa es que sea sanidad gratuita y otra es que toda sea pública. Son dos cosas distintas. Lo que la gente, el ciudadano en general, desea es sanidad gratuita, o por lo menos en ciertos niveles, sanidad gratuita, pero nos da igual que nos la preste una clínica privada que una clínica pública. Por ser público, no ser mejor que la privada. Hay que demostrarlo. ¿Cómo hay que demostrarlo? Mediante la eficiencia, mediante los costes que se producen en el sector público para generar un servicio y los que se producen en el sector privado. Y aquel que sea más eficiente es aquel al cual debe asignársele el suministro de ese servicio. Y es una cosa normal, porque nosotros lo que queremos es el servicio gratuito, dentro de determinados límites, pero que sea gratuito dado por aquel que lo hace más eficientemente. Si es el privado, si es el público, es el público. Pero que no se presuma que lo público necesariamente es siempre más adecuado para prestar servicios, digamos, al ciudadano. Y lo mismo ocurre con la educación. La educación debe ser, digamos, algo para el ciudadano. Debe buscarse un equilibrio entre lo privado y lo público, pero sobre todo la educación debe mirar los costes. Lo que no puede ocurrir es que haya universidades públicas que resulten, o escuelas públicas, que el coste por alumno sea superior
muy superior al que se genera en una universidad privada o en un colegio privado. Entonces, si esto es así, se deben mirar muy bien los datos de costes y orientarlo hacia aquellos sectores que con con menores costes producen un servicio de calidad. Que el servicio sea de calidad es una obligación del Estado el vigilarlo, pero realmente al mismo tiempo también es obligación del Estado el garantizar que ese mismo servicio con esa misma calidad se da de la forma más económica posible, sea en el ámbito público o sea desde el ámbito privado. Solamente hay algunas cuestiones que por razones lógicas no parece ser que deban ser privatizadas. Por ejemplo, la justicia. La justicia por sí sola pues es algo que no debe ser privatizado. Tampoco debe ser privatizado pues por la política. Es decir, oiga, el diputado el que pague más para ser diputado, no. Son cosas que dependen, digamos, del voto público, los políticos, la soberanía popular les elige, y luego, en el caso de los jueces, aquellos que pasan unas exigencias de titulación y luego de oposiciones para ser elegidos, para ser nombrados como jueces, y que se quiere que tengan independencia respecto al poder político y respecto al poder legislativo. La economía de mercado regulada. Los reguladores estatales o supraestatales deben garantizar la adecuación de las normas, así como la supervisión del funcionamiento. Hay problemas a veces en los bancos, las cajas, la crisis que hemos tenido en España en las cajas de ahorros, todo esto. ¿Y el Banco de España qué ha hecho? Los reguladores tienen la obligación y se les debe exigir de regular bien y luego supervisar el comportamiento. Si no, no están cumpliendo su función, y si no cumplen su función, mejor es disolverlas. Pero siempre es importante que si hay una función, que se cumpla correctamente. No existen salarios justos, ya que no se puede estimar el valor objetivo. Puede haber un salario razonable, el que sea, pero no hay un salario justo. Por otra parte, es normal que el salario evolucione a lo largo de la vida salarial. No se cobra lo mismo cuando se empieza y no se tiene experiencia que cuando se avanza. No se cobra lo mismo como funcionario público cuando empiezas que cuando vas ocupando puestos de mayor nivel. E inclusive tú puedes a lo largo de tu vida ir cambiando de puesto de funcionario público, subiendo a otras categorías de funcionario público, y lo mismo en el sector privado. Es decir, estos son cuestiones que dependen también de lo que haga la gente. No hay, por tanto, unos salarios justos. Hay salarios públicos o privados, y la mayor parte de ellos son el resultado de convenciones y de acuerdos. Luego tampoco hay que complicarse demasiado la vida. Son las convenciones y acuerdos las que dan, entre comillas, la justicia a un salario. No hay un salario justo per se. Es una búsqueda de acuerdo equilibrado, y eso lo hace el poder político que corresponda, la administración que corresponda, pues digamos, dentro del marco de regulación que exista. No obstante, no podemos tampoco olvidar que el Estado debe tener políticas adecuadas para paliar circunstancias de necesidad, paro, dependencia, etc. Y eso también parece correcto en un mundo que quiera que la fraternidad sea un elemento importante. Cuarto pilar, la historia. La historia no es una historia de lucha de clases. El marxismo considera que es una lucha permanente y que esa lucha permanente proviene de la existencia o no de la propiedad privada. La realidad es muy distinta. El ser humano tiene un anhelo innato de relación armoniosa. Todos lo tenemos. Deseamos vivir en una sociedad dinámica, pero sin agresiones. Una sociedad donde se respeten las reglas del juego acordadas y se actúe con sensibilidad. Acordamos las reglas del juego y actuamos con sensibilidad. Tenemos que tener libertad para acordar las reglas del juego y luego aplicarlas. Hasta en lo más sencillo, hasta en el parchís. Si yo juego con alguno de ustedes al parchís y mi ficha cae encima de la de ustedes, yo me cuento 25. Y ustedes me van a decir, alguno de ustedes que me esté escuchando, no, 25 no, 20. Bueno, 20 o 25 en función de lo que ustedes o yo hayamos acordado. Si hemos acordado que al caer encima de la ficha del otro te cuentas 25, 25, y si te has acordado que te vas a contar 20, 20. Pero esos acuerdos son los que justifican el marco en el cual nos tenemos que mover. De la misma forma que las direcciones prohibidas en las calles
son las que facilitan al final el tráfico fluido dentro de la ciudad. Entonces son los acuerdos y las convenciones de los seres humanos los que pueden permitir que las cosas funcionen bien, de una forma armoniosa. Sin embargo, es cierto que algo ocurrió en el pasado que enfatizó más el egoísmo que la generosidad. El egoísmo que la generosidad, que la colaboración. Y surgió una sociedad en la cual parece lógico que cada uno busque su propio interés. Y luego, en la medida que la sociedad avanza, nos damos cuenta de que no vale solamente el interés egoísta personal, porque esto crea una sociedad de miedos al otro, de conflictos, y que todo eso tiene que cambiar, que debemos buscar algo distinto. Tenemos que cambiar y hacer algo que ya se conoce inclusive como principio religioso moral desde hace muchísimo tiempo. Trata al prójimo como a ti mismo, ama al prójimo como a ti mismo, haz a los otros lo que quieras que te hagan a ti. No mires la paja en el ojo ajeno y olvides la viga en el tuyo. Apliquémonos las mismas reglas para una cosa y para otra. A mi amigo y al que no es mi amigo. Las reglas deben ser las mismas. Eso es lo que es ser una persona auténtica, que es lo que todos debemos querer para lograr un mundo auténtico, que es lo que hay que buscar. Las religiones, lo curioso es que suelen concordar con un principio ético, hoy universal: actúa con los demás como quieras que te hagan a ti. Y la historia humana se presenta como una lucha entre el bien y el mal, no solamente entre los que tienen y los que no tienen, sino una lucha entre el bien y el mal, por la libertad, porque se puedan hacer cosas, por la justicia. Y poco a poco han ido mejorando las sociedades respecto a sociedades anteriores. Pensemos, por ejemplo, en el gran papel que tuvo el derecho romano. El derecho romano reguló el marco de vida de la sociedad de su tiempo y fue, un elemento importantísimo en la regulación de los derechos posteriores, como es el propio derecho español, el derecho romano. Y es realmente, ha definido las reglas de la vida de juego, de la vida social, y eso hay que valorarlo. Y se puede hacer, y tenemos que ir trabajando poco a poco en mejorar las reglas de la vida social. La historia humana, por otra parte, se aceleró desde la llegada del cristianismo, es cierto, porque hubo un mensaje muy fuerte que, aunque tal vez para su momento fue tan intenso que no pudo ser aplicado o no supo ser aplicado por la gente de su época, pero que ha ido dando lugar a innegables mejoras, y eso se ha ido viendo en la evolución social con el paso del tiempo de esta era cristiana de los últimos 2000 años. La Declaración Americana, por otra parte, de raíz religiosa, de derechos de 1786, la Declaración de Virginia, y la Declaración Francesa de raíz agnóstica de derechos del hombre y del ciudadano de 1789, fueron momentos claves del avance del ser humano hacia la toma de conciencia del bien y del mal, y elaboraron pues 17, 18, no me acuerdo cuántos artículos tiene cada uno, muy poquitos, de normas esenciales para la convivencia en la sociedad humana. Esto fue un elemento importante, muy importante, un avance muy importante, reciente, 1789, 1786, pero muy trascendente en la historia. Y luego, por otra parte, las dramáticas y trágicas experiencias vividas recientemente, como fue el nazismo o el comunismo, los regímenes comunistas y el régimen nazi, pues nos ofrecen una experiencia adicional para que el ser humano sepa que tenemos que caminar de forma sensata, reflexionada, hablada, dialogada, hacia la toma de conciencia. Es clave llegar a entender el amor verdadero como norma que garantice la armonía y que más allá del texto y que vaya más allá del texto de la ley. No se puede pretender que la ley lo regule todo. Hay muchas cosas que hay que ir regulando con un tipo de actitud de comportamiento genérico, moral ante los demás. No se puede obligar a actuar con amor. El amor verdadero solo cabe en el marco de la libertad. No se puede obligar, es una cuestión personal. Pero es algo a lo cual los seres humanos tenemos que llegar a darnos cuenta que tenemos que relacionarnos con los demás con amor. Esto es, pensando en cuidarles, en hacer crecer todo lo que, en cuidar el entorno, la naturaleza, los amigos, los vecinos, todo este tipo de cosas, y eso forma es un reto muy bonito que nos puede encaminar hacia la sociedad del futuro. Permitiría el amor verdadero, de verdad,
crear una etapa superior de la sociedad, basada en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Esa etapa superior a la cual aludía Morgan y que Engels recoge en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, es el camino del amor verdadero, el camino para realizarla, no el camino de eliminación de la propiedad privada de los medios de producción. No es así. Es realmente el ser humano el que tiene el poder para cambiar el entorno, y el entorno le influye, pero no es realmente el que cambia al ser humano. Y por otra parte es curioso cómo la idea de creación de una sociedad así ideal, un mundo nuevo, coincide mucho con el reino de los cielos en la tierra, que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo, del que hablan el cristianismo y otras religiones y filosofías. Por ello, una buena estrategia para el cambio sería esa frase, por ejemplo, otro mundo es posible, pues podría ser apoyarse en instituciones que ya tienen prestigio a nivel internacional. Me refiero a las grandes religiones, a la cooperación interreligiosa, porque fomentando la cooperación interreligiosa, que tiene un sustrato moral en sus propias doctrinas y que al final es un sustrato moral común, haz al prójimo como a ti mismo, ama al prójimo como a ti mismo, haz al otro lo que quieras que te hagan a ti, pues todo eso pueda ser crear una especie de palanca de convivencia social, porque al final la esencia de la religión debe ser no los dogmas, no las creencias particulares, sino ese deseo de considerarnos como que somos hijos de Dios, hijos que podemos vivir en armonía en un, entre comillas, reino de los cielos en la tierra. Obviamente esto puede sonar muy utópico y muy voluntarista, pero es pacífico y democrático y nos traslada a cada uno de nosotros la responsabilidad. Cada día esto va a ser más coherente con el desarrollo social futuro. Y desde luego, también es cierto que esto es mucho más confiable que la boina romántica del guerrillero comunista, cuya victoria, cuando se ha producido, ha desembocado en inequívocas dictaduras totalitarias que oprimen y que matan. Con esto he terminado. Ahora al coloquio entre ustedes y conmigo, que estoy a su disposición. Ya saben que tienen mi correo electrónico, al cual pueden escribirme para que les envíe toda esta documentación si la desean, y también, pues, por supuesto, para mantener el diálogo que consideren preciso. El reto de los seres humanos es crear un mundo nuevo. Ese es nuestro reto y podemos hacerlo, pero tenemos que hacerlo en base a elementos que nos permitan, a ideas que nos permitan aprovechar las experiencias de la historia para no incurrir de nuevo en errores del pasado y que resalten cómo hay que caminar hacia un mundo que se puede hacer mejor y que es posible mediante, digamos, la asunción de la responsabilidad de cada uno de nosotros en un sistema viable, en un sistema en el cual acordemos nosotros todos las reglas de juego. Nada más, muchas gracias por escucharme en esta última sesión y buenos días y hasta que ustedes quieran. Buenos días.